Crónicas del Misterio. Y ya estamos en las Crónicas del Misterio con esta sintonía, con Jim Morrison, hablando sobre esa gente extraña. Esa gente extraña, por ejemplo, podría ser, en esta ocasión, si tuviéramos que elegir un nombre, el Papa, el actual Papa. El Papa es un personaje extraño, un buen actor, dicen algunos, pero también ha sido un hombre que durante estos días ha decidido firmar un ERE en el Belén. Ha quitado al buey, ha quitado a varios de los personajes y de los protagonistas, y lo dice que, eso dice, ¿no?, que lo ha hecho por razones teológicas y porque su fundamento era que no existían esos personajes. Eso sí, lo que existía era la estrella de Belén, que para él era una supernova. Eso es lo que ha propuesto ahora el Papa, que no ha hecho más que recoger las propuestas que han hecho muchos científicos a lo largo del tiempo cuando han analizado los hechos. Bueno, pues en un día como hoy no se podía hablar de otra cosa. En una noche como esta, la estrella de Belén con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. Buenas a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Estabais especulando sobre el porqué de ese ERE. Sí, Belén, con ¿no? tortícolis de mirar al cielo, a ver si la vemos. La verdad es que estábamos debatiendo porque ha entrado Manuel muy contento cantando un villancico. Yo me he quedado pensando, vamos a ver. Hacia Belén va una burra, yo me revendé, pero ¿realmente la burra va antes del nacimiento de Jesús? Porque si va antes del nacimiento de Jesús, la burra ya no puede ir, lo ha dicho el Papa. Ajá. Si es la burra del pesebre, claro. Claro. Muy bien. Es interesante el debate teológico, ¿verdad? Sí, los debates teológicos que acaba de abrir el actual Papa, este señor, ¿no? No tengo palabra. Hombre, no son actuales y en realidad no los ha abierto él, porque el Papa no es un autor que se sienta por la mañana delante del ordenador y dice, No, bueno, teológicamente es un tipo muy respetado, antes de haber sido Papa, ¿eh? Evidentemente, pero Ya, cuando está fuera de bromas, ejerciendo... pero ciertamente sí que ha sido dentro del mundo de la teología, de un tipo de teología, pero era extraordinariamente respetado decenas y decenas de años antes de haber sido el obispo de Roma. Claro, pero cuando está ejerciendo como Papa, y en eso le ampara el principio de infalibilidad del Papa, ¿no? Lo que dice va a misa, nunca mejor dicho, pero porque va dicho con el refuerzo de todo, con el consenso de todos los obispos y todos los teólogos del Vaticano y después de unos análisis muy sesudos. Y en esta cuestión, como en todas, lo que ha hecho el Papa es, en este año, que es el año de la fe, intentar, como están haciéndose en casi todos los obispados, compatibilizar la ciencia y la fe y hacer una teología lo más razonable posible, ¿no? Perdona, pero ¿tú piensas que es así? No, ¿por qué? No, pero a lo que voy yo, has hecho una reflexión, has dicho que el Papa cuando hace un texto, cuando hace un escrito, pues está, pues no sé, se rodea de la curia, de sus consejeros y más o menos supervisan, le dicen si sí o si no. Claro. ¿No llega un momento que a lo mejor él se tome una pequeña licencia a ser el sumo pontífice? Decir, bueno, mira, me podéis aconsejar muchísimo y aunque yo tengo aquí un poco mis consejeros más íntimos y tengo estos otros que me están diciendo que no lo haga, pero yo creo que lo tengo que hacer porque ha llegado ya el momento de que la gente sepa un poco más la verdad. Es posible, pero yo me imagino que el Papa, como cualquier otro jefe de Estado, pues en cierta manera hará lo mismo que puede hacer Obama o que puede hacer nuestro presidente o cualquier otro presidente. Cada vez que toma una decisión que va a afectar a millones en este caso de seguidores, de creyentes, pues supongo que la meditará muy bien. Y en las cuestiones estas que han generado tanta polémica y que han despertado tanto cachondeo y que podemos tomar con tanta ironía, son cuestiones que vienen muy pensadas, aunque puedan resultar sorprendentes a los profanos, ¿no? Pero las reflexiones que hace, es lo que estamos hablando hoy, sobre la estrella de Belén, probablemente es una de las hipótesis más razonables que la astronomía ha defendido durante más tiempo, ¿no? Desde Kepler. De hecho, él menciona en su texto, menciona incluso a Kepler. Vamos a ir un poquito por partes. En primer lugar, hablando de la estrella de Belén, hay unos textos, los canónicos, algunos de ellos sí citan la presencia de una estrella, y los apócrifos todavía son más explícitos. Unos u otros nos presentan algo que, bueno, pues se admitía como relacionado con el nacimiento de Jesús de Nazaret, que fue anticipado o fue simultáneo a la aparición de una estrella. ¿Qué dicen estos textos?
Pues hombre, yo creo que el más sorprendente posiblemente sea el protoevangelio de Santiago, ¿no? En la referencia que se hace no difiere mucho, ¿no? Cuando se habla de la estrella de Belén, no difiere mucho de los evangelios, vamos a decirlo así, oficiales, ¿no? Porque verdaderamente lo que nos dice el protoevangelio de Santiago, y cito textualmente, dice: y una gran estrella brillaba encima de la gruta, desde la tarde hasta por la mañana, y jamás desde el comienzo del mundo se había visto nada tan grande. Bueno, pues esto, pues ya sabéis que después llegarían los Reyes Magos y el resto de la historia pues ya la conocéis, pero sin embargo cuando empiezas a leer el protoevangelio de Santiago, la cuestión es que no solo es extraño por ese fenómeno de la estrella de Belén, que evidentemente ahí está reflejada y además provoca el seguimiento de unos magos que vienen de Oriente. Es que además, cuando lees con un poco de detalle este protoevangelio, te encuentras, por ejemplo, cuando habla de una misteriosa paralización masiva, que a mí me parece sorprendente porque además es previa a la aparición de esa estrella sobre la gruta, ¿no? Como la califican en el protoevangelio. Dice que además afectó a varios protagonistas de este pasaje en cuestión. La escena transcurre cuando José deja a María en la gruta junto a los hijos de él, pues ya sabéis que es mucho mayor que ella, y parte hacia Belén para buscar una comadrona. Bueno, pues algo ocurre que muestra todo a su alrededor paralizado. Dice así, y sucedió que yo, José, estaba caminando y dejé de andar, y miré alrededor y vi el aire impregnado de espanto. Levanté mi mirada al cielo y estaba inmóvil, quietos los pájaros del cielo, y bajé mi mirada a la tierra y vi una artesa y a unos obreros apoyados en la amasadora, y los que amasaban ya no amasaban, y todos miraban hacia lo alto. Y entonces vi 2 corderos que se acercaban, pero ya no andaban. Es decir, todo alrededor estaba paralizado. Pero es que por otro lado, en otro de los pasajes de este protoevangelio, se habla también de la aparición de una extraña nube luminosa, previo siempre a la aparición de esta estrella de Belén, que parece además tomar todo el lugar del natalicio. José, que aún no había salido de su asombro al ir a buscar a la comadrona, al regresar a la cueva vio que no sería la última sorpresa. Es que el agujero en la roca aparecía envuelto de una nube luminosa. Leo brevemente, decía: y se pararon en el lugar donde estaba la gruta, y una nube luminosa cubría todo el lugar. La nube se alejó de la gruta y entonces apareció una luz tan intensa que nuestros ojos no podían soportarla, y la luz fue desapareciendo poco a poco hasta que apareció el niño y tomó el pecho de María. Es decir, estamos viendo de que previo a la aparición, a la manifestación de esta estrella de Belén, hay una serie de fenómenos que podríamos calificar anómalos. Esta lectura, esta traducción que se ha hecho por parte de algunos amantes de la ufología, pues nos llevan a pensar en esos casos. Es que parece una película de ciencia ¿verdad? Ficción, realmente. Pero aparte de una película de ciencia ficción, Bruno, te lleva a pensar a esos que se casos parece muchísimo en los que se paralizan los coches, en los que de repente cualquier sistema eléctrico deja de funcionar, en el que hay una luz inmensa que asusta a los testigos. Es el caso perfecto, vamos. La verdad es que este evangelio que se ha utilizado y se dice, y no sin fundamento, que fue uno de los que estuvo a puntito de formar parte del canon, por sus características, relata algo que realmente es sorprendente, y de hecho los defensores de la existencia de fenómenos extraños en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, utilizan este y otros relatos del protoevangelio de Santiago, pero sobre todo este, que es cuanto menos sorprendente. Ya sé, Manuel, que me estás mirando con cara crítica, que bueno, todos son símbolos, todos símbolos. Eso, sí, pero literalmente, además, y los labios. Pues deja de mordértela y dila. No, a ver, es que tú lo has dicho, parece una película de ciencia ficción. No, es una película de ciencia ficción. Es decir, este evangelio, el protoevangelio de Santiago, ni ninguno de los apócrifos... Lo leyó Spielberg. Pues posiblemente. No, estos no los ha utilizado el Papa. El Papa a la hora de hacer su reflexión. Claro, porque rompe por completo. A utilizar los canónicos porque son los aceptados por la Iglesia, pero a nivel histórico y a nivel de cualquier analista son absolutamente iguales de válidos. Bruno. O sea, si no aceptamos los canónicos, ¿por qué vamos a aceptar los apócrifos? No, o sea, si no queremos ninguno, no queremos ninguno. No, como evangelios tienen el mismo valor. O sea, ninguno. Si no es creyente, ninguno. Claro, entonces es un poco absurdo. Pero independientemente no hace falta ser creyente. Yo no soy creyente y los acepto. Bueno, entonces aceptarás también que Jesús de niño, porque se cuentan los mismos apócrifos, hacía palomitas de maíz, les soplaba y se iban volando, ¿no? Porque eso también lo cuentan los apócrifos. Yo entonces, no digo que o aceptamos todo o no aceptamos nada. O aceptamos solo lo que nos conviene. Es decir, lo que puedes aceptar o no es que Jesús no era Jesús, era Jesucristo. Yo acepto únicamente como Jesús, esa es la diferencia, ¿no? Y como era Jesús un hombre normal, hacía palomitas de maíz, les soplaba y les inundaba vida, y vino una nube luminosa. Si es que además el concepto de nube luminosa, hay muchos relatos de Mesías y de enviados del siglo I y del siglo I antes de Cristo que dejaban a Jesús, vamos, a la altura del betún. Claro, relatos.
Pero tú lo has dicho, o sea, No, o eran aceptamos- magos. O aceptamos que todos... No, a ver, es que a la hora de divinizar a un Apolonio de personaje... Triana no hacía eh, cosas como Jesús. y nació de una virgen y Claro. tuvo una muerte mística. Esto es algo que se repite a lo largo de toda la historia de las religiones, porque hay unos elementos que son los que se utilizan para divinizar al personaje. Si tú quieres literalizar esos elementos como si fueran un suceso real, que un cronista, un reportero estaba allí tomando notas, hombre, pues puedes decir, joder, pasó algo raro, pero es que no es así. Los evangelios apócrifos, o sea, si los canónigos se escribieron a partir del año 30 o 40, son muy posteriores a la muerte de Jesús, imagínate la historicidad que tienen. Fíjate, como O sea, la mayor parte de libros gracias a los cuales hemos reconstruido la historia de Roma, por ejemplo. Por ejemplo, pero es que los Y se hacen en las apócrifos... universidades y se da clases sobre ellos en las universidades. De acuerdo, pero que eso no significa que tengan la razón. O sea, si aplicamos las reglas del juego, apliquémoslas a todos. Pero a todos, empezando por nosotros. Venga, da el argumento. Entonces, si los apócrifos se escriben mucho después, y además en muchos apócrifos, precisamente por eso no fueron aceptados, si a mí me contaron los primeros cristianos en el siglo IV o V o VI que existió Jesús y que resucitaba muertos, pues yo además de resucitar muertos, yo digo que resucitaba muertos y vacas y que hacía palomitas de maíz y tal. Y hay, claro, hay muchos milagros extraordinarios que, claro, cuando los mismos padres de la Iglesia los leían, decían, joder, es que si ya es difícil que se crean lo otro, pues esto, imagínate. Pero ¿no? lo cierto es Pero que hay un un hecho punto de histórico, unión hay un hecho histórico en lo que coinciden teólogos, exégetas y astrónomos, Es la que presencia de la pudo estrella. existir un fenómeno astronómico. Ujú. Hay 4 posibilidades, además, desde el punto de vista astronómico, para enfrentarse al mito de la estrella de Belén, y que podía ser plausible. Y alguna de ellas, además, es especialmente interesante porque podían ser fenómenos astronómicos, tanto en el caso de la supernova, que es lo que ha dicho el Papa, aunque, si me permites hacer un paréntesis, es muy divertido esta explicación que ha dado el Papa, porque la hipótesis de Kepler y la hipótesis de la supernova y la hipótesis de la nova también, que es diferente, que son fenómenos astronómicos, tanto la nova, la aparición de una estrella, como la supernova, la desaparición de una estrella, que pueden llegar a mantenerse visibles. Hay, por ejemplo, 4 descripciones a lo largo de la historia de la aparición de supernovas documentadas, que pudieron mantenerse como un fenómeno luminoso durante hasta varios meses. Los chinos hablan de hasta 2 meses, que podía ser el tiempo que tardasen esos magos supuestamente persas o babilónicos en llegar a Jerusalén. Lo cachondo de la historia es que ahora va el Papa y dice que es que los Reyes Magos no venían de Oriente, sino que venían de Andalucía, Sí, es de verdad. Tartesos, Ahí ¿no? sí la has rematado. Y entonces, claro, pues ya todas las explicaciones esas de que el fenómeno astronómico de Oriente a Occidente podía ser visible y explicar, pues se van al tacho si el Papa tiene razón, porque no venían de Oriente, venían de Occidente, ¿no? Y le quita esa parte mágica que podrían tener los Reyes Magos, que por eso eran magos, porque estaban relacionados con la astrología y porque podían dar una interpretación a un fenómeno astronómico de estas características. Lo que hace el Papa con los 3 Reyes Magos es convertirlos en un símbolo, en una parábola de los 3 continentes que eran conocidos en su época. Gaspar, Melchor y Baltasar, por uno es negro, otros más mestizo, uno representaría África, otro representaría Asia y otro Europa, que eran los 3 continentes conocidos, y al mismo tiempo, y esta es la lectura teológica que él hace del mito de los Reyes Magos, representarían las 3 edades del hombre, por eso uno sería más joven, otro más maduro y otro casi anciano, y convierte a los Reyes Magos en una pura alegoría. Y dice otra cosa además en relación ya a la estrella, que a mí me gustó mucho cuando la leí. Dice que, bueno, primero defiende que que Dios no hace nada antinatural, sería absurdo, ¿no?, que Dios hiciera algo antinatural, pero hay 2 milagros en la infancia de Jesús, que es de lo que trata el último libro donde habla de esto, que son la virginidad de María por un lado y la estrella de Belén, que marcaría, sería un símbolo, digamos, del final de la astrología. La astrología ya no tendría sentido después del nacimiento de Cristo, porque antes los astros condicionaban al hombre, pero con el nacimiento de Cristo, con esa estrella de Belén, el hombre condiciona a los astros, y a partir de entonces, claro, estas son las interpretaciones teológicas y las lecturas parabólicas y alegóricas que hace el Papa. Pero es que a mí lo que me sorprende es que no es tan alegórico. Es decir, es que cuando está hablando de los 3 Reyes Magos, tú dices, bueno, es alegoría de los 3 continentes, No, lo de las dice 3 él, edades. eso lo dice él. Bueno, pues lo dirá él, pero también dice que Melchor nació en Onuba, que es la antigua, o sea, la actual Huelva. Baltasar vivía en Ilipla, lo que es la actual Niebla, y Gaspar, natural de una arquería llamada Pingüe o Ipinguete. Quiero decir, es que le ponen nombre y apellido.
apellidos. Pero si es que eso es Y había lo venido una fantástico. patera, ¿no? Claro, Baltasar, es que la alegoría si es tiene que- poco. Si es que eso es no, es que una cosa no quita la otra. Que los tres, en teología hay una cosa que se llama la lectura típica. Y es que todos los pasajes, todas las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento tienen un tipo en el Antiguo Testamento y es, digamos, que es la forma de crear una continuidad de revelación desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso lo comparten dos de las tres religiones del libro. Lo comparten los cristianos, que aceptan los dos, lo comparten los musulmanes, que además del Corán aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no lo comparten los judíos. Para ellos el Talmud y la Torá, el Antiguo Testamento, ya ponen fin a la revelación. ¿Y de dónde se supone que ha buscado las fuentes el Papa para decir que los reyes Hombre, me eran imagino que españoles? tendrá toda esa corte de... Porque por eso te digo, porque los textos antiguos que puntualmente digan que venían de España, yo creo que no. Hay no. muy buenos investigadores Sí, en el sí, pero Vaticano, se había lucubrado ya con esa posibilidad. Yo es la primera vez que... Por eso te lo digo. Pero bueno, Yo el creo Papa que- es infalible y está en Bueno, contacto claro. permanente con la divinidad, con lo cual... Hombre, tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, O sea, claro. no habla él, es la... Exacto. Está influenciado, ¿no?, por el Espíritu De Santo. todas formas, lo que está claro con la estrella de Belén es que su representación, precisamente en el Belén, prácticamente siempre la hemos hecho en función de una teoría astronómica. A partir de la iconografía, de los cuadros de Giotto, lo representamos en la estrella de Belén casi siempre, no como una estrella, sino como algo que podríamos decir que es similar a un cometa. La hipótesis del cometa y que se trataba del Halley es una de las hipótesis que siempre se ha mencionado más para explicar el origen de la estrella de Belén. Otra cuestión es que, partiendo de que los hechos nos relaten algo verídico, sea cierto o no. Hay pruebas de que pudiera ser, más allá de una supernova, como ha dicho el Papa ahora, de que pudiera ser el cometa Halley o otro de estas características. Podría ser, es decir... Es que no podría ser. Vamos a ver. Podría ser un cometa, pero no el Halley, porque el Halley es posterior. Es que el problema es, primero tenemos que, No, pero espérate un momento, decidir la espérate, fecha. pues sí, pero No vamos estamos a ver. hablando de algo que En ocurrió el 25 entorno- de diciembre pero de hace 2000. En torno del 12 al 11 antes de Cristo, ahí se aparece el Halley. Es decir, si nos marcamos como que la fecha real del nacimiento de Jesucristo es el año 0, y hay un brindis por mi competencia, pues efectivamente estamos ante algo que yo entiendo que se puede mover. La cuestión es que en el 12 antes u 11 antes de Cristo, el cometa Halley se ve. Según los datos que yo tengo, es 11 después de Cristo cuando se ve el Halley. Sí, yo creo que es después también. Bueno, pues después de Cristo, venga. Pues ya está, pues después de Cristo, pero lo cierto es que estamos hablando de un margen de 12 años, que en una historia de 2000, pues hombre, no es tanto. Entiendo que los años se pueden mover, los calendarios, hecho, sí fíjate se cómo interpreta cambian. Lo que paso ocurre de es que Halley sí que como- podemos tener una aproximación histórica. El hecho de la matanza, que como se relata en el Nuevo Testamento, no existió, pero sí hay datos, sí hay determinadas referencias sobre la presencia y sobre el reinado de Herodes. Es decir, se da una serie de datos que sí podemos ir a la historia, al margen del antiguo de lo que dice el Nuevo Testamento, sí podemos ir a la historia y ver cuándo ocurrieron. Y si hubo un nacimiento, si nació un personaje como Jesús y nació cuando ocurrían determinadas cosas que se narran en los textos canónicos o en los apócrifos, fue antes del paso del cometa Halley, ¿no? Claro, lo que sí ocurrió, ahí están recogidas varias, en torno al año 6, el 7 antes de Cristo, entre el 7 y el 2 antes de Cristo, sí hay recogidos varias conjunciones de planetas notables, y esto sí es muy interesante. Están recogidas por distintos astrónomos, no solo chinos, porque luego hay otras, pero ya nos llevan mucho, ¿no?, todas las novas y supernovas que hubo anteriormente, y claro, siempre podía ser un meteorito especialmente luminoso, pero un meteorito es un No se fenómeno mantiene muy en el tiempo. efímero, ¿no? Es muy rápido. Y las supernovas no tienen significado astrológico. Pero las Sí, conjunciones de planetas... exacto, eso es a lo que iba. Y eso ¿no? es lo interesante. Y una conjunción de planetas que se diese, por ejemplo, en Piscis, en la constelación de Piscis, o en Leo, podía ser interpretada por unos astrónomos, sean andaluces o babilónicos, como el nacimiento de un Mesías o de un personaje relevante. Y esto sí es interesante, porque hay algunos estudios sobre una conjunción en concreto de Marte, Júpiter y Saturno, en la constelación de Piscis, en el año 6 a.C., que es muy interesante, o Y que es sobre un todo, fenómeno que se repite cada 805 años, con lo cual Claro. perfectamente podía coincidir. y más interesante incluso quizá, es la constelación de Venus y Júpiter, en la constelación de Leo, la conjunción, perdón, de Venus y Júpiter en Leo, que se dio el 12 de agosto del año 3, y que duró unos días. Venus fue desapareciendo y luego volvió a juntarse con Júpiter el 17 de junio del año 2 antes de Cristo. En un momento determinado los dos planetas, Júpiter y Venus, están muy juntos en el horizonte y van bajando
y descendiendo, y dependiendo del punto de visión, pues podría descender perfectamente sobre Jerusalén o sobre algún punto determinado de Jerusalén. Y esta, la hipótesis de la conjunción de Venus y Júpiter en Leo, es una de las más aceptadas por los astrónomos. De todas formas, pero no sé bien esas fechas, no sé que cometen el mismo error que todos los demás, porque claro, los astrónomos lo que están haciendo es partir de que existió esa estrella de Belén, de que hay una literalidad, de que Jesús de Nazaret nació en Belén o en Nazaret, que eso tampoco estaba muy claro, ¿no? Y partiendo de esa literalidad intentan buscar en los anales astronómicos algo que explicase ese fenómeno que pudiese haber... Un fenómeno físico. Claro. De todas formas, lo que os decía, ¿no? Que yo creo que en esos años lo que se han descubierto los astrónomos es que hubo una actividad especialmente intensa en los cielos, ¿no? Porque independientemente de esta conjunción, que es ciertamente extraña, porque, bueno, más o menos que tanto Júpiter como Saturno entren en esa conjunción planetaria, es un fenómeno que se produce cada 20 años, pero que además entre Marte es que ya estamos hablando de 800 años, que es una barbaridad, ¿no? Pero, sin embargo, también se sabe, antes más o menos lo hemos esbozado, ¿no? Pero que los astrónomos han descubierto que durante la dinastía china de Han se produjo un fenómeno de las características, pues, siguientes, ¿no? Estamos hablando de un cometa. Tendríamos que ubicarnos en el torno del año 5 a.C., que sí se vio en los cielos entre los meses de marzo y abril. Con lo cual, vemos que hay una especial actividad. Yo no sé si es que les hacía falta señales para poder llevar a cabo la labor que finalmente iban a llevar estos magos, pero desde luego lo que eran señales en los cielos no les faltaban, ¿no? Pues todo dependía un poco pues se fundamentaba en la cantidad de brillo de permanencia, que es por eso por lo que se está buscando qué fenómeno astronómico era lo que producía esa permanencia de luz. No estoy tan seguro de que sea un fenómeno exclusivamente llamativo de cantidad de luz como que pudiese ser interpretado astronómicamente y que se como relevante, que también es importante, claro. Porque una de las teorías para tirar por tierra la supernova o la nova es que no se desplazan en el cielo. Una conjunción planetaria sí tiene un movimiento lento, un cometa evidentemente va más rápido, pero una nova o una supernova están siempre en el mismo punto de visión. Pero eso también es una característica y, por ejemplo, especial que el Papa se haya decantado por la supernova, porque si te pones a mirar un poco o intentas documentarte qué es lo que dicen los científicos, ellos yo creo que sí intentan ver más posibilidades en esa conjunción planetaria que en una supernova. Pero es que la supernova del Papa estaba directamente encima del pesebre, con lo cual... bueno, entonces vale. Claro, para Dios todo es posible, ¿no? Eso es lo que él dice. Claro. Hombre, hubo 4, que es lo curioso, hubo 4 momentos a lo largo de la historia documentados en que sí fue visible desde el planeta Tierra una supernova, en el año 1006, en el 1054, en 1572 y en 1604, y no tenemos constancia de que ese fenómeno sorprendente pues hubiese puesto en marcha una religión, ¿no? Ni hubiera coincidido con el nacimiento ni con la creencia de que se producía el nacimiento de alguien. No quiere decir que no se produjera en esa fecha, pero no existe ningún otro testimonio que valide la presencia de una supernova. Claro, el problema es que nosotros, es lógico, ¿no? La inmensa mayoría de nuestros oyentes probablemente son cristianos, han sido educados en el catolicismo y están familiarizados con la imagen de la estrella de Belén. Pero si fueran budistas o si fueran hinduistas, conocerían otros fenómenos atmosféricos extraordinarios que se dieron en los cielos en la vida de Krishna o de Chaitanya Prabhu, o si fueran musulmanes, el momento en que se parte la luna con Mahoma. O sea, hay montones de fenómenos extraordinarios en los cielos que se recogen en las distintas culturas, en las distintas religiones y que tienden a divinizar al personaje del que están hablando, ¿no? En nuestro caso fue la estrella de Belén porque nos tocó el cristianismo en suerte. La estrella de Belén la hemos desmenuzado esta noche en las crónicas del misterio. Hemos abordado las diferentes hipótesis, las diferentes teorías a partir de lo que ha dicho una persona. Solamente es una persona, el obispo de Roma, pero a partir de eso nos ha servido para hablar un poquito sobre las diferentes hipótesis, hablar un poquito también de lo que dicen los testimonios, de los que dicen, por ejemplo, los evangelios apócrifos, los evangelios canónicos, como ese de San Mateo, que menciona un poco el texto más conocido, el que se ha popularizado más, o lo que dice ese fantástico, lo siento, pero a mí, Manuel, es que me parece fantástico por todo el Evangelio de Santiago, porque se podía haber escrito en el año 2012 y haber aparecido, por ejemplo, en la revista Enigmas, A mí yo me quedo con la versión del Papa, porque te vas a ahorrar una pasta en sellos. En vez de tener que mandar las cartas a Persia, las mandas a Huelva y te sale mucho más barato. Y si no, por Twitter, ya está más rápido. También es verdad. Manuel es de los de antes, todavía usa las cartas, macho. Sí. Y todavía en la propaganda. Sí. Bueno, gracias a los dos y hasta mañana. Chao. Venga, Venga, felices Reyes.